Los reptilianos existen desde la antigüedad, con historias y leyendas de hombres lagarto en muchas culturas alrededor del mundo. Sin embargo, la idea de los reptilianos como una raza secreta que controla la Tierra es un fenómeno relativamente nuevo. En las últimas décadas han surgido varias teorías de conspiración que afirman que los reptilianos son una raza alienígena que ha estado viviendo en la Tierra en secreto. Durante miles de años, estas teorías afirman que los reptilianos controlan los gobiernos, las finanzas, los medios de comunicación del mundo y que están planeando esclavizar a la humanidad. Antes de narrarles la historia del día de hoy, quisiera recomendarles una novela de terror que estoy seguro que a todos ustedes les va a encantar. Se llama El Eco de Andrómeda, publicada por el escritor mexicano George Olivares. Y es una asombrosa historia que involucra música, misterio y seres de otros mundos. Pueden adquirirla ya tanto en formato físico como en formato digital, a través del link que les dejo en la descripción. Y si utilizan mi código Terror de Inframundo, obtendrán un 10% de descuento en su compra. Una vez dicho esto, ponte tus audífonos, apaga la luz y adéntrate en el mundo de lo desconocido. Mi encuentro con los reptilianos. Me llamo Alberto y lo que les voy a contar tal vez no me lo crean, pero me sucedió hace mucho tiempo. Todo comenzó un día que salimos con mis amigos a pasear a una montaña que estaba muy cerca donde vivo. No era la primera vez que lo hacíamos, incluso realizábamos muy seguido fogatas en un lugar de esta montaña. Contábamos historias y asábamos bombones. Aquel día que decidimos ir a la montaña, yo me sentía inseguro. Una sensación de malestar se apoderaba de mi pecho, como un presentimiento, como si supiera que algo malo sucedería. Sin embargo, no le tomé importancia y subí de todos modos. Llegamos al lugar donde solíamos hacer nuestras reuniones. No teníamos planeado hacer una fogata, así que no juntamos leña durante el camino como lo acostumbrábamos a hacer. Entonces yo me ofrecí a traer algunos leños junto con un amigo. Comenzamos a caminar y recuerdo que mi amigo bromeaba mucho con apagar la linterna y esconderse de mí. Por una parte, yo me sentía muy confiado, ya que según yo, conocía perfectamente esa parte de la montaña. Mi amigo siguió jugando a apagar su linterna y a esconderse de mí. De muchas veces que lo hizo, yo ya no le creía, hasta que en una de esas veces, cuando volteé a ver con mi linterna, alumbrando a todas partes para ver si podía encontrarlo, él ya no estaba. De inmediato sentí una sensación de desesperación recorrer todo mi cuerpo. Miraba a todos lados, alumbrando con mi linterna, y no lo encontraba. Pero había algo aún peor que eso. Al mirar a mi alrededor me di cuenta que estaba perdido. No reconocía nada, ningún árbol o alguna vereda. Habíamos caminado hacia el centro del bosque. Saqué mi teléfono y no tenía señal. En caso de emergencia, traía conmigo también una brújula. Intenté guardar la calma y pensé que si me guiaba con la brújula, llegaría a un lugar. Así lo hice hasta que caí por una vereda, al resbalar con un tronco que se encontraba a la orilla de esta. Al caer perdí la linterna y la brújula. En el momento de la caída me doblé mi pie y me dolía mucho. Me quedé tirado en el suelo por un buen rato, mientras que mi miedo se intensificaba cada vez más. Hasta entonces, mis miedos estaban basados en que un animal feroz, el cual tiene mejores habilidades que yo en la noche, pudiera verme y atacarme de manera repentina. Revisé mis bolsillos y solo tenía mi celular y mi cartera. Con mi teléfono alumbré en el piso y encontré un palo que seguramente fue con el que resbalé. Lo tomé como un bastón y me paré para poder seguir buscando la salida, pues no quería quedarme toda la noche y ser la cena de algunos animales salvajes. Como pude, subí de nuevo a la parte de donde había resbalado y busqué mi linterna y mi brújula, pero no las encontré por ningún lado. Así que no perdí más tiempo y seguí caminando solo con la linterna de mi celular, que afortunadamente contaba con más del 50%. Caminé muy lento por un muy buen rato. No quería gritar porque el miedo a los animales salvajes de verdad se apoderaba de mí. Y no quería que al gritarle a mis amigos, uno de esos animales me escuchara y me atacara. Fue entonces cuando a lo lejos diviso un resplandor en medio del bosque, como si se tratara de la luz que se emite cuando hay una fogata. Mi corazón se alegró por un momento, porque si no eran mis amigos,
los que estaban en esa fogata. Por lo menos, quien estuviera ahí seguro podría ayudarme. Iba caminando muy lento hacia el lugar cuando un ciervo se apareció frente a mí. Logré verlo muy bien, porque estaba a escasos 2 metros de mí. Lo raro era que no me tenía miedo. Por un momento pensé que era porque se había lampareado, pero era algo más lo que hacía que no me tuviera miedo. Yo, con el temor de que perdería mi oportunidad de que alguien me ayudara en aquel lugar, solo esquivé a aquel ciervo. Pero en cuanto le di la espalda, volteé y él me seguía mirando. Avancé poco a poco hasta que escuché una voz que me decía: «No vayas, no vayas». Volteé a ver rápidamente y solo estaba el ciervo. Entonces pensé: no creo que este animal me esté hablando. El ciervo movió su cabeza diciendo no con ella, lo cual me heló la sangre y hasta el dolor de pie se me quitó. Porque al ver esto salí como rayo corriendo hacia el lugar donde se veía ese resplandor. Mientras me alejaba del ciervo, también pensaba que aquel resplandor tal vez no significaba algo bueno. Así que me fui acercando con mucha sutileza, cuando a escasos metros escucho el susurro de voces que yo no entendía. Me acerqué cada vez más lento y me escondí atrás de un gran árbol. Y lo que vi de reojo en aquel instante es algo que sigue perturbando mis sueños. Gente alta, con escamas y dientes afilados, color verde, y garras en donde deberían estar los dedos, vestidos de una manera muy rara, que estaban reunidos alrededor de una gran llama verde, que no provenía de una fogata, sino más bien de una esfera de cristal. Su lenguaje era incomprensible para mí. No entendía absolutamente nada de lo que decían. Movían las manos y hacían gestos como si estuvieran hablando de un tema en particular. Para mí los reptilianos eran solo un producto de las historias de terror y ciencia ficción, que solo existían físicamente en los sets de grabaciones de películas o en los libros de terror o aventura. No podía creer lo que mis ojos estaban viendo. Entonces me oculté detrás de una gran piedra, rogando a Dios que ellos no me encontraran a mí. Cuando uno de los reptilianos llegó a la reunión, traía en su espalda cargando a una persona, es decir, a un humano, en una mesa que se encontraba a un costado de aquella llama de color verde. El reptiliano dejó caer a aquel humano. Entre mí solo pedía a Dios que no me encontraran y que pudiera llegar vivo a casa. Uno de aquellos reptilianos tomó un cuchillo y lo encajó en un costado de aquel humano. La sangre corrió entonces por un costado de la mesa y en una esquina comenzó a caer, pero todos los reptilianos que se encontraban alrededor, sin excepción, colocaron su copa en la esquina de la mesa para que la sangre de aquel hombre la llenara, y uno a uno se fueron tomando toda la sangre de aquel humano. Luego de todo este siniestro ritual que hicieron con la sangre, uno de los reptilianos comenzó a repartir el cuerpo del humano, y mientras que todos los demás disfrutaban comiendo y hablando en ese idioma bastante raro, me quedé sentado escondido detrás de aquella piedra, pues no soportaba seguir viendo lo que estos horrorosos animales le hacían a ese pobre hombre. No supe cómo, pero me quedé dormido, y al despertar ya era de día. Entonces me levanté lentamente y me asomé del otro lado de la roca, pero no había absolutamente nadie. No había ninguna esfera, tampoco había una mesa, y por ningún lado había rastro de los reptilianos. Como pude, caminé por una vereda marcada, que me condujo a un extremo cerca de un parque, donde realmente me sentía más aliviado. Fue entonces cuando escuché el grito de todos mis amigos, buscándome desesperadamente, y les respondí con un grito entrecortado, por las lágrimas que derramé de la emoción de que toda aquella pesadilla hubiera terminado. Al llegar a casa, mi madre me sobó suavemente el pie y me fui a recostar, y me quedé pensando en todas las cosas horribles que había visto. Primero en el ciervo. ¿Sería que él quería prevenirme de aquellos seres malditos? ¿Que no quería que presenciara su ritual oscuro? Luego pensé en aquellos seres. ¿Por qué era que comían la carne y bebían la sangre de aquel humano? ¿Cuál era el propósito de esta reunión para ellos? ¿Será que los reptilianos realmente existen y dominan el mundo? ¿Y vienen a este tipo de lugares
a comer y beber humanos por un propósito en particular? ¿Será que la Tierra es solo una granja de animales para ellos? ¿Será que la carne y la sangre humana tiene poderes regenerativos o saludables de algún modo para la salud de estos reptilianos? ¿O es que nos comían porque el sabor de los humanos es especial para ellos? Tal vez nunca lo sepa. Intenté contar mi historia con mi familia y amigos y nunca nadie me ha creído. Fue hasta hace poco que encontré un periódico local que tenía una fecha posterior al día en que yo me extravié, donde se publicaba la noticia de la desaparición de un hombre de aproximadamente 45 años. Ya es mucha coincidencia que esa misma noche estos malditos animales se comieran a un hombre que se miraba de su edad. Pero ¿por qué lo hacen? Tal vez nunca lo sabremos. Espero que te haya gustado la historia. Si fue así, regálanos un like, compártelo y suscríbete al canal. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Y no olvides comprar tu libro de Ecos de Andrómeda. Estoy seguro que te va a encantar. Nos vemos en la próxima para más historias perturbadoras.